Hola, buenos días a todos. Me llamo Michael y hoy vamos a conocer más un capítulo de la historia de Colombia, de este país que me ha encantado y que tiene una historia llena de cosas. Hoy vamos a hablar del antiimperialismo y, sin embargo, antes de adentrar en este tema, es importante que conozcamos, claro, lo que fue el imperialismo. El imperialismo surgió aún en el siglo XIX cuando los Estados Unidos sale en el escenario internacional como la única, como la mayor potencia, como la mayor potencia económica, política y que influía en los eventos en otros países. Es decir, es Estados Unidos como que salió en el escenario internacional, no más controla directamente los países, sino que controla de una manera indirecta por medio de influencia política, de intervenciones y, claro, bases militares, que este se quedó marcado en el siglo XIX y siglo XX. Y bueno, con eso vamos a empezar a hablar del movimiento antiimperialista en Colombia. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que fue un movimiento, empezó en el inicio del siglo, en siglo XX acá en Colombia y en Latinoamérica en general. Y no solo en Colombia, sino que en toda Latinoamérica, en Argentina, en México sobre todo, y en otros países de la región. Y bueno, este concepto de antiimperialismo va a empezar de manera intelectual, es decir, las primeras personas que pensaron en, que escribieron, por ejemplo, en contra el antiimperialismo, fueron personas intelectuales tanto europeos como latinoamericanos. Es importante que tengamos en cuenta que en Europa, por ejemplo, en Europa, hasta el siglo XIX, gran parte de los intelectuales estaban a favor y escribían a favor del imperialismo. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XIX ya empezaron a escribir de una manera crítica al imperialismo, ya empezaron a criticar y ya se poner en a favor de una escrita más crítica a esta noción de imperialismo y ahí empieza a surgir los escritos y después los movimientos antiimperialistas. Y en Latinoamérica tenemos varios nombres que escriben sobre eso. Tenemos José Martí, José Enrique Rodó, Manuel Ugarte, José Vasconcelos y el peruano Víctor Jaya de la Torre. Y después en Nicaragua vamos a tener tal vez el caso más conocido de este punto, el caso de Augusto César Sandino. Bueno, ahora ya voy a adentrar en el caso de Colombia. Colombia es un país que tiene una gran importancia y que logró su independencia en el siglo XIX por todo un proceso muy complicado que conocemos. Ya en el siglo XX, de acuerdo con algunos autores, el antiimperialismo en Colombia empezó a surgir después de la pérdida de Panamá, que fue un duro golpe para los colombianos. Entonces, de acuerdo con algunos autores que lo estaba mirando, a partir de allí ya se puede hablar de antiimperialismo incluso como una manera de indignación popular. Y en este punto ya podemos empezar, por ejemplo, a hablar de escritores colombianos que empezaron a escribir en contra del imperialismo y allí yo puedo citar, yo puedo, como dos, por ejemplo, José María Vargas Villa, un escritor colombiano, y Jorge Robledo, que fueron otros escritores colombianos que ya en el inicio del siglo XX ya empezaron a escribir como que libros, artículos como que escritos y ya protestar en contra del imperialismo. Y a partir de este momento, es decir, el imperialismo va a se convertir en un elemento de indignación popular. Es decir, Colombia tenía una proximidad muy grande con Estados Unidos. Importante lembrar que estamos aquí en el inicio del siglo XX, Colombia era gobernada por reyes, que eran básicamente una dictadura. Entonces, los conservadores que tenían una proximidad con Estados Unidos, y entonces en este contexto, como que pues los movimientos que surgieron en Colombia criticar, van a criticar esta imposición de Estados Unidos acá y van a buscar como que una más autonomía. Y, o sea, sería como que a cierto punto un nacionalismo económico, es decir, una autonomía económica por los países acá y que esto va a generar, que iba a generar consecuentemente un cambio revolucionario, es decir, por medio de ese nacionalismo iba a tener como que
una, un movimiento revolucionario político, de verdad, político. Y justamente lo que se pasó en Colombia, con la salida de Reyes del poder en 1909, empezó a surgir ciertas expresiones de libertad. No quiero decir acá que hubo democracia plena, no, lejos de eso. Sin embargo, la salida de Reyes como que mejoró la situación de la libertad que ya era muy trágica en Colombia porque no había, o porque había estado en dictadura, entonces no tenía cómo tener libertad. Y sobre el antiimperialismo, por ejemplo, es importante que tengamos en cuenta que el antiimperialismo es una resistencia, es una, entender como una resistencia, eh, no solo política, sino que también cultural. O sea, tiene estas dos esferas muy importantes que tengamos en cuenta: la resistencia en el sentido político, en contra de intervenciones, por más autonomía, por más libertad, y la autonomía en el sentido, una autonomía ya cultural, es decir, que se mantenga la tradición de las culturas locales y que ya no se aceptan de manera tan abierta la imposición, incluso en algunos casos de manera por medio de la fuerza, por medio de la fuerza de otras, eh, de unas culturas exteriores, por ejemplo, sobre las culturas locales. Y bueno, y en este caso también ya podemos citar, por ejemplo, un caso que hubo en Cartagena. Es que entonces el gobierno de Colombia iba a hacer una venta de como que bienes de la Iglesia Católica para una compañía de Estados Unidos, y las personas ya se protestaron en contra de eso. Entonces en Cartagena, por ejemplo, ese hecho en Cartagena, que se quedó conocido como el 11 de diciembre de 1910, como que ya empezó a generar, fue un resultado de un sentimiento antiimperialista y que posteriormente iba a generar más revueltas en ese sentido. Y Colombia, la historia de Colombia, sí. Y ya empezamos, por ejemplo, a hablar de la segunda, del 1920, o sea, de la década de 1920 y 1910, un poco, o sea, de 1910 a 1920, como que este espacio de 10 años, no podemos dejar de tener en cuenta el escenario internacional. Europa, de 1914 a 1918, hubo la Gran Guerra, que hoy conocimos como la Primera Guerra Mundial. Hubo en 1917 la Revolución Rusa, que influyó en Colombia y en todas partes del mundo, y también los movimientos revolucionarios en México, que es importante que tengamos en cuenta que México en Latinoamérica fue el país que lideró, el país que encabezó los movimientos revolucionarios y el sentimiento antiimperialista en Latinoamérica. México entonces tuvo un papel de liderazgo, una participación como liderazgo en ese sentido. Entonces, bueno, y justamente ese, porque la Gran Guerra, la destrucción que generó, todo el sufrimiento que hubo, es como que generó, no solo en Europa, acá en Latinoamérica, pues opuesto, un sentimiento de oposición a un sentimiento de oposición al dominio imperial, o sea, el dominio imperial de los países europeos y por supuesto los Estados Unidos también. Y la Revolución Rusa como que generó, abrió las puertas, o sea, demuestro al mundo que se puede cambiar las cosas por medio de una lucha, porque hoy conocemos como Rusia, ¿no? Fue cuando personas, o sea, personas campesinos, trabajadores se unieron a quitar el quizar de poder, hicieron una revolución que generó cambios, que influyó en todo el mundo, y en Colombia no fue diferente. No es casual que en Colombia ya en la década de 1920 iba a surgir, por ejemplo, la huelga de trabajadores en la masacre que generó el masacre de las bananeras, que es un triste episodio de la historia colombiana, y también ya la revuelta liderada por María Cano, una mujer liberal que busca unas mejores condiciones para los trabajadores. O sea, todo eso tiene que ver con la Revolución Rusa, que demostró al mundo el poder que tienen los trabajadores cuando salen a luchar por sus derechos, cuando salen a luchar por sus reivindicaciones. Y en este punto también hay que hablar de una cosa llamada herencia colonial, porque el imperialismo, de acuerdo con Stanley, en un libro que incluso veníamos en la clase, sobre la herencia colonial, ella va a decir una cosa, que las multinacionales, o sea, que son las bases militares que tienen directamente que ver con el imperialismo, son una forma de herencia colonial, que siguen
que não, claro, não são diferentes da colônia, porque já teníamos, teníamos independencia, emancipación política, sin embargo, aún sigue bajo la influencia de otros países. Y en el inicio del siglo XX, y otro factor también que tengamos que tener en cuenta, es que no se puede olvidar de la influencia de Estados Unidos acá. Final de cuentas teníamos la doctrina Monroe, que es básicamente la América bajo el dominio y control totalmente de Estados Unidos, que estaba, aunque quiera la gran potencia, había un cierto disputa con otras potencias de Europa, como Reino Unido, Francia, otras potencias europeas. Entonces, estábamos en el contexto de la doctrina Monroe, donde Estados Unidos imponía su dominación acá y su exclusividad en el sentido de protección, o sea, de control. Y, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, hablando de cosas, ya en la década en 1925 surgió en Buenos Aires, Argentina, la Unión Latinoamericana, que ya es una organización, que fue una organización que planteó una idea antiimperialista y también de acciones, evidentemente, que buscó una integración regional y que buscó quitar de afuera el dominio extranjero. Y en los años, en este mismo momento también se creó la Liga Antiimperialista de las Américas en Panamá, que fue una organización que también ya empezó a plantear un antiimperialismo de manera intelectual, intelectual y de manera de acciones también, o sea, de una manera de... Es decir, es que en ese momento que debemos tener en cuenta de lo que se pasaba, porque mira, por ejemplo, no estamos hablando de un contexto inicio del siglo XX, donde los intelectuales europeos, latinoamericanos ya empezaban a plantear una idea de antiimperialismo, empezaron a plantear una idea de nacionalismo, una idea como que de independencia, de emancipación, y una idea de que libertad para política y económica en su totalidad, ya no estar bajo una gran potencia, ¿no? Y eso es lo que planteaba. Entonces empezó a surgir movimientos, así, organizaciones y alianzas, por ejemplo. Y ahorita, por ejemplo, Colombia, ya había como que personas socialistas, por ejemplo, y los socialistas colombianos tuvieron los primeros contactos con esas personas en el año de 1926. La Liga Antiimperialista de las Américas tuvo su contacto con los colombianos por medio de un hombre llamado Ignacio Torres Giraudo durante un viaje que hizo a Panamá, y allí conoció la Alianza Latina, esta organización, y de allá puede sacar sacar conocimientos, o sea, para generar acá y para fortalecer el sentimiento antiimperialista acá en Colombia. Entonces, desde ese momento, desde la década de 20, hubo un colombiano llamado como que Miguel Olave, que se quedó encargado de las relaciones de la Humanidad, que era un periódico, una organización colombiana de carácter antiimperialista, eh, como representante de Colombia ante la alianza, ante la Liga Antiimperialista de las Américas. Y después, ya en la década de 1970, tuvimos como que la creación del Partido Comunista Colombiano, que ya en un cierto punto una demostración de que había acá pensamientos, de que había acá organizaciones de personas que ya estaban en cuenta del imperialismo y que ya planteaban a otra concepción. Y es importante que tengamos en cuenta que acá en Colombia, y esto, por supuesto que fue en otros países también se pasó así, la forma de resistencia no solo política, sino cultural al antiimperialismo se dio de varias maneras, por medio de periódicos, por medio incluso del cine. Y, por ejemplo, en este caso de periódicos colombianos, yo puedo citar el Socialista, el Claridad y La Humanidad, como los tres periódicos que surgieron acá, que ya tenían una idea antiimperialista y que ya buscaban como que propagar el comunismo, o sea, ideas comunistas en la región. Y bueno, es por eso que ya no, y que es importante que tengamos en cuenta que no se fue un movimiento solo político, que solo es solo político, sino que cultural también. Y en el caso, por ejemplo, una cosa, por ejemplo, de la película del cine, hubo una película llamada Garras de Oro, del año de 1926, que hacía una crítica clara
al imperialismo ya en la segunda mitad del siglo XX, ya 1970 más o menos, hubo una película llamada I Took Panama, que fue como que una crítica, no, una película, no, una pieza de teatro, perdón, una pieza de teatro que criticaba el imperialismo por medio de la historia de Panamá. Y otro factor que influyó también en la propagación de ese imperialismo acá en Colombia fue la llegada de personas que tenían ese ideal. Por ejemplo, en la década de 1920 y 1930, en la primera mitad del siglo XX, llegó acá en Colombia, por ejemplo, llegó comunistas acá que plantearon esta idea de imperialismo, de antiimperialismo, de verdad. Y yo puedo citar en este caso el cubano Jorge Vivo y el boliviano Jorge Gonzalo Arce, que llegaron acá y que empezaron a construir, a pensar, elaborar acá en Colombia, a construir una noción y fortalecer el movimiento que ya había sobre el antiimperialismo. Incluso acá en Bogotá también, por ejemplo, en 1928 se fundó en la ciudad de Bogotá un movimiento que se quedó como conocido, un comité de apoyo a la lucha sandinista, de apoyo a Nicaragua, a lucha sandinista en Nicaragua. Es importante recordar que Nicaragua, casi 40 años, me acuerdo bien, casi 40 años, sí, estuvo bajo una dictadura terrible de la familia Somoza. Entonces, ya en la primera mitad del siglo XX surgió Augusto Sandino, que fue un pensador nicaragüense que buscó, por medio de la lucha, la emancipación, quitar la dictadura de Somoza del poder, lo que no ocurrió en ese momento, lo que iba a pasar solo en 1979, no me acuerdo bien, 78, con la revolución sandinista, eh, que fue liderada por Daniel Ortega, que sigue en el poder hasta los días de hoy. Pero ya en la primera mitad del siglo XX, en Nicaragua, ya hubo la expresión, Augusto de Sandino ya luchaba contra el imperialismo, y acá en Colombia, en la ciudad de Bogotá, en el de 1928, se fundó un comité en su apoyo. Entonces es una demostración de cómo en Colombia había había un pensamiento imperialista y que se reflejaba y que se buscaba una libertad no solo de Colombia, sino de los demás países de Latinoamérica. Y por eso había esta parte. Y el imperialismo en Latinoamérica, además, por ejemplo, los hechos que tuvo que enfrentar. Porque, por ejemplo, ¿cómo que generó? Por ejemplo, vamos a hablar, ahorita, por ejemplo, yo voy a empezar a hablar de los dos casos que hablé como en el inicio, que fue el masacre de las bananeras, que fue una cosa terrible, un episodio triste de la historia colombiana. Sin embargo, donde 25.000 personas, trabajadores, salieron la empresa: no, no vamos a trabajar, deseamos mejores condiciones, buscamos una mejor condición de trabajo, laboral y todo, y se hicieron una huelga que terminó resultando en una masacre. Y esto es una demostración de que la gente ya no iba a se quedar como que parada ante una forma de dominación, sino que iba a buscar sus derechos, a buscar autonomía. Y ya el caso de María Cano, también una mujer, aunque claro, hay que reconocer que era una mujer privilegiada, que tenía acceso a información, que tenía todo un acceso a un conocimiento que la mayoría de las personas no tenía, y por eso buscó, por ejemplo, por ser mujer. Es importante que tengamos, aún más en este momento donde el patriarcado es muy fuerte, que buscó una vida mejor, buscó un trabajo digno a las personas y que protestó y luchó por eso. Otra cosa también que además que tener en cuenta es las multinacionales. Y acá en Colombia la United Fruit Company, que fue una multinacional norteamericana, estuvo como de acuerdo, fue una representación de la herencia colonial, y al lucha de sus trabajadores en su contra es una demostración del antiimperialismo, porque la United Fruit Company representaba solo los intereses económicos de Estados Unidos, sino que los políticos también, porque tenía una conexión con el gobierno de Estados Unidos, y por eso hubo intervenciones. No es casual lo que pasó, lo que hubo en Guatemala ya en la mitad del siglo XX, cuando el Guatemala eligió a Jacob Arbenz, un hombre progresista, así de izquierda, que buscaba hacer una reforma agraria, y que fue brutalmente derrocado por la United Fruit Company, por una dictadura apoyada directamente por la United Fruit Company, por Estados Unidos, y que generó una dictadura terrible que se quedó por años en Latinoamérica y que dejó como a miles de muertos. Y termino de decir,
la experiencia en Colombia. Es que Colombia, así como los demás países de Latinoamérica, hubo movimientos antiimperialistas, las personas que yo hablé anteriormente, y que por periódicos, por medio del cine y del teatro, hubo manifestaciones antiimperialistas porque el sentimiento antiimperialista, no, así como el día de hoy, no se reflejó únicamente en el sentido político, sino que cultural también. Y acá yo termino en presentación. Perdóname por mi forma de hablar, por no sé, pero la historia, porque tengo que mejorar. Es que yo tengo que mejorar a hablar más despacio. Es que tenía un problema de, incluso en el portugués, de la manera de hablar, pero espero que tengan comprendido, ¿no? Y caso tengan alguna duda, puede escribirme, puedo escribir en un chat WhatsApp, al correo, buscarme las informaciones para manejar algún tema que se quedó pendiente para ustedes acá en este video. Entonces termino en presentación y yo quiero terminar diciendo que ha sido increíble estudiar la historia de Colombia, porque yo no la conocía, pero hoy ya conozco un poquito más. Gracias.